Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a empezar lo que son las doctrinas de la salvación. Esperemos que se vayan conectando cada uno de ustedes para poder iniciar lo que es la siguiente clase, la cual nos toca el día de hoy. Y pues podamos estar atentos a lo que se va a exponer. Recordemos que cada una de las enseñanzas que se dan es conforme a la Biblia, o lo que la Biblia marca de ellas mismas, y nosotros podamos tener el entendimiento y podamos también así asimilar lo que Dios nos ha dado, de tal forma que no despreciemos, sino por el contrario, retengamos firmemente lo que Dios nos da, para que en sabiduría y conforme a su propósito hagamos su voluntad y no nos apartemos de ella, sino podamos caminar en ese rumbo que Dios nos ha enseñado, que es nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que Él ha tenido y tiene preparadas para nosotros. Hermanos, como saben, estamos en las doctrinas de la salvación. Hace 8 días vimos lo que, si no me equivoco, vimos la enseñanza de la salvación a través de lo que fue la condición del hombre. Si se acuerdan lo que era la condición del hombre y cómo es de que se encuentra en su estado natural, apartado de Dios, alejado de Dios. No hay nada en él que pueda realmente reaccionar o tener la capacidad de buscarle, por cuanto estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y bueno, esta vez, en esta ocasión, nos toca lo que es la elección. Y veremos también el desarrollo de cada una de ellas y cómo es que el hombre, en realidad, por el mismo propósito, o más bien por el mismo entendimiento que tenemos de que el hombre está muerto y por lo mismo no hay ninguna reacción en él para poder buscar la elección, veremos cómo es que se efectúa en nosotros y podemos así crecer y también saber de qué manera es que hemos sido elegidos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a lo que es la elección y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Señor Dios, gracias te damos por tu hermosa mañana, la cual nos has concedido, para que podamos adorarte, glorificar tu nombre desde la mañana, Señor Dios, alabarte y también, Señor Dios, poder tener el tiempo para estudiar tu palabra, conocer, Señor Dios, y también poder seguirte. Guíanos, Señor Dios, para que en este estudio seas tú glorificado, para que me des sabiduría para cómo expresarme y que quede claro, Señor Dios, lo que está escrito en tu palabra y nosotros confiamos plenamente en lo que tú has dicho y no en lo que el hombre dice. Gracias, Señor Dios, te damos y ponemos este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor Dios, conforme a tu voluntad. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues vamos a continuar el día de hoy con lo que es la elección. Como lo hemos dicho, la lección anterior, el hombre se encuentra totalmente separado de Dios en sus delitos y pecados. Y vimos esta parte, que el hombre necesita un factor externo para que pueda él tener esa reacción. Lo vimos con el ejemplo de Lázaro, cómo es que él estando muerto, Dios o nuestro Señor Jesucristo le llama y en ese momento ocurre algo formidable, fantástico, un milagro que Dios efectúa en él, que hace que su vida cobre sentido. Todo es regenerado, músculos, tejido, para que él pueda levantarse y seguir la voz de su maestro. Él, como muerto, es imposible que le pudiese seguir y Dios tiene que hacer esa regeneración total, hacer un hombre nuevo capaz de poder seguirle y servirle tal cual él nos manda. Y ahora, bueno, pues nos da vida juntamente con Cristo. Esto lo vemos que es de parte de Dios. Entonces vemos que la elección, o veremos el día de hoy, la elección es un acto soberano de Dios. Es un acto totalmente soberano de Dios, algo que no tiene nada que ver el hombre, sino por el contrario, simplemente es Dios con su poder, el único que puede dar vida donde no la hay y decir las cosas que no existen como si fuesen. Esa es la parte esencial de nosotros, que si bien el hombre no puede hacer eso, pero un Dios todopoderoso sí, y lo vemos en su creación, es como Él creó todas las cosas de la nada.
y dio vida donde no la había. Asimismo, ahora el hombre muerto en sus delitos y pecados es el único que puede dar vida donde no la hay. Y es donde nosotros debemos de entender que es la voluntad, la soberanía de Dios, la cual llega a nuestro ser para ser elegidos por Él. Nosotros no nos elegimos a nosotros mismos, ya que no hay ni una sola capacidad de nosotros que pueda hacer una elección, teniendo en cuenta que el hombre solamente va caminando hacia el mal. Dice la Escritura, y lo vimos hace 8 días, que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. Nos damos cuenta en realidad que la bondad del hombre en realidad se traduce en que es una bondad egoísta, ya que no adora y no glorifica para nada a Dios. Mientras que lo que hacemos en vida, o sea, en la vida que Dios nos ha concedido, lo hacemos para glorificar a nuestro Dios, lo hacemos para honrarle todo el tiempo, y de esa manera vemos que es una bondad de un hombre naciente, de un hombre renacido por la gracia y la voluntad de Dios. Todo esto se efectúa, pues de alguna manera no hay una separación entre lo que es la condición del hombre y la voluntad de Dios al ser nosotros elegidos. Vemos que va en unidad. Y bueno, vamos a ver, hermanos, si me pueden acompañar a Juan 15, 16, para que podamos tener en cuenta que esto lo marca la Biblia, no es un pretexto, sino son cosas que han sido establecidas desde hace mucho tiempo, para que fuesen reveladas a nosotros y sepamos de qué manera nosotros fuimos elegidos, o que sepamos que hemos sido elegidos por Dios. Juan 15, 16 dice esta parte, nuestro Señor Jesucristo hablando, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y bueno, dice esta parte también: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Notemos esta parte, que no somos los que le elegimos, sino que Dios nos eligió a nosotros. De esta manera Jesús lo dice: no me elegisteis, sino que yo los elegí a vosotros. Vemos entonces que la elección depende de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Por el mismo motivo que habíamos visto anteriormente, la clase anterior. En Efesios 1:11, déjenme leerles este capítulo. Si tienen oportunidad de ir anotando, pues hagan sus anotaciones de los versículos y los pueden también estar leyendo y estudiando conforme lo que es la semana. Dice así Efesios 1:11: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, y chequen esta frase, según el designio de su voluntad. Es por su voluntad propia el que hace todas las cosas, es el designio de su voluntad, el consejo de sí mismo para poder hacer todas las cosas, en el cual sabemos que hemos tenido herencia habiendo sido predestinados. Y veremos todo esto a continuación. Que podemos entender entonces que el que hace la elección de manera soberana es nuestro Dios. Es Dios. Y vemos que la elección demuestra que no depende también de la acción humana. Por eso es de que decimos, no hay nada en el hombre que pueda tomar para que él pueda ser elegido, para que él pueda elegir sabiamente. Es más, si nos tocaría elegir, elegiríamos lo contrario, totalmente. No elegiríamos a Dios. ¿Por qué? Porque todos nuestros pensamientos están envanecidos, centrados solamente, egoístamente en nosotros, y solamente buscan lo suyo. No buscan a Dios. Dice la Escritura que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nótese esta parte, el hombre no está dispuesto a seguirle a Dios. Necesita realmente el acto divino y soberano para que él pueda voltear. Necesita de la gracia de Dios
para que pueda ser restablecida su vida conforme a su propósito. Y bueno, lo podemos ver esto bastante bien si me acompañan. Permítame tantito. En segunda de Tesalonicenses 2:13, si tienen la oportunidad de abrir su Biblia, y sería mejor que lo hicieran de esa manera, podemos constatar a través de la Biblia. Tenemos que hacerlo siempre de esa manera. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice así la escritura. Hoy vamos a ver varios textos bíblicos, iremos por todo esto porque la Biblia es la cual nos expresa totalmente el caminar o cómo es que Dios hace su escogencia. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. Vemos esta parte. ¿Quién nos escogió? Dios. ¿Cuándo nos escogió? Sería la siguiente pregunta entonces. ¿Desde antes o desde el principio? Desde antes que existiesen las cosas, desde un principio, para salvación mediante la santificación por el Espíritu en la fe y en la verdad. Todo esto mediante la fe y la verdad que se encuentra en las Escrituras. De esta manera es como el hombre cree. Una, porque Dios le ha elegido y le ha placido que su palabra sea la que le revele al hombre y pueda abrirle los ojos y el entendimiento. Esa regeneración ocurre cuando el hombre también ve en la Escritura su palabra. Así como Lázaro oye la palabra de nuestro Señor Jesús, él inmediatamente se para y va hacia su maestro. Nosotros, estando muertos, es en su palabra la que nos levanta y creemos por fe. Y recuerden esta parte también, que la fe es un don de Dios, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Es algo que Dios provee al hombre totalmente, en su totalidad. Necesitamos ser salvos, y para ser salvos no tenemos ningún medio. Es necesario que Dios nos rescate totalmente, que Él haga todo para que nosotros podamos ir y correr ahora a sus brazos. Así es, hermanos. Entonces podemos ver también en segunda de Timoteo. Estábamos en segunda de Tesalonicenses, ahora vamos a segunda de Timoteo 1:9. Si podemos ir hacia adelante. Y dice esta parte de la Escritura: ¿quién nos salvó y nos llamó con llamamiento santo? Uno, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y notes esta parte: antes de los tiempos de los siglos. Nuestra elección ha sido desde antes de los tiempos. Y todo esto, bueno, dice que que hemos sido llamados con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Recordemos esto. Por eso es de que la elección que Dios hace hacia el hombre no es para nada condicional, es incondicional. No hay nada en el hombre que haya realmente visto Dios para decir, oh, él se portó bien, lo voy a elegir. Eso se llamaría salvación por obras. Y nosotros no creemos en una salvación por obras, sino en salvación por gracia. Y si por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, hay algo en mí para que yo pueda hacerlo. Y el que diga tal cosa está equivocado. Déjenme decirles esta parte. Dios escoge soberanamente. En nuestra elección y conforme a nuestro sentimiento es imposible buscar a Dios. La Biblia lo dice, lo marca, lo narra en cada uno de los capítulos. Es por eso que vemos que desde la creación el hombre siempre está volteando la cara a Dios. Lo vemos con su pueblo y lo vemos nosotros mismos. No hay ni un solo día en el cual nosotros permanezcamos en santidad plena y pura delante de un Dios totalmente santo. Es imposible entonces que nosotros, siendo perfectos, consumemos nuestra salvación. Entonces diríamos, ¿para qué la salvación de Dios? Si podemos salvarnos a nosotros mismos o podemos tener la elección por nosotros para buscar a Dios, entonces le buscaríamos. ¿Para qué traer a su Hijo si nosotros podríamos tener una elección sabia y de decir, yo le busco?
mientras sabemos en todo momento que la Escritura siempre ha narrado y nos marca que volvamos otra vez, que tengamos el conocimiento que Dios nos ha dado y que no nos alejemos de la salvación que ya Él nos ha provisto. Es necesario que el ser humano, sobre todo sus elegidos, estemos siempre buscándole. Sin Él es imposible seguir a Dios. Hermanos, no es por obras, y eso creo que lo entendemos bastante bien, para que nadie se gloríe, lo dice su Escritura. Vamos a tomar esto en cuenta, iglesia, y como les decía, no es algo que yo enseñe, está en la Biblia, y es algo que la Biblia misma enseña. Esto me agrada, me emociona siempre cuando veo la Escritura, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino el propósito de Dios. Y si es el propósito de Dios, no es nuestro propósito. Dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, de los siglos. Qué maravilloso es esto, porque como decía, si fuese por nosotros, no sé dónde estaríamos. Y gracias por la gracia que Dios nos ha dado. Como lo vemos, una elección incondicional. Incondicional. Sin condiciones, no hay nada en nosotros. Y vamos a ver más adelante cómo es que realmente se efectúa esto. Y la Biblia misma lo marca en Romanos 9, 11 al 13. Vamos a ver esta parte escritural, la cual es bastante maravillosa. Y los designios de Dios. Dice, pues no había nacido, estoy hablando de Jacob y Esaú. Nótese lo que dice la Escritura de sí misma. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. ¿El propósito de quién? Es el propósito divino. Conforme a la elección permaneciese. No por obras. ¿Qué quiere decir esto? Que permanezca y ha permanecido la elección de esta misma manera. Y Dios no ha modificado nada de ello. Recordemos que tenemos un Dios el cual no cambia. Y lo vemos en el Antiguo Testamento y aquí en Romanos, citándolo otra vez, vemos que Dios no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y su elección permanece. De esta forma, no por obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Pues nuestro Señor, nuestro Dios. Dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vemos esta parte en la cual Dios nos revela exactamente que no es por obras, no es por algo que nosotros vayamos a hacer o ya hicimos. De ninguna manera. Para nada. Y lo vemos en Romanos 11:6, lo que hablábamos hace rato. Dice, y si por gracia ya no es por obras. Nótese esta parte. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra, pues ya no es obra. Notemos esta parte bastante clara. Es por gracia para que se cumpla el propósito divino de Dios. Algo inmerecido. Y nótese esta parte que la gracia significa un don inmerecido. Y si es inmerecido es porque realmente no hay nada en nosotros que podamos merecer de eso que Dios nos ha dado. Se me viene un ejemplo a la mente, el cual lo citaba, no me acuerdo si Juan Bunyan o no me acuerdo uno de ellos, que narraba cómo es que la gracia puede cobrar o podemos notar la gracia. Y decía, bueno, si una persona se acerca a mi puerta, un vagabundo se acerca a mi puerta y le doy algo, eso no se llama gracia. Dice, pero si ese vagabundo entra a mi casa, roba, maltrata, destruye, y aún así yo le doy, eso se llama gracia. Para que tengamos en connotación.
a pesar de todo esto, debemos de entender que nosotros fallamos. Y aún así el amor de Dios permanece en nosotros. No somos perfectos, fallamos. Y aún así Dios nos ama. Una vez que nos ha llamado, Él nos capacita, Él hace que nuestra permanencia sea para siempre, ya que Él es el que elige. Y si Él elige, Él nos capacita y hace que permanezcamos fielmente delante de Él. Y vemos que inmerecidamente seguimos de pie. Y todo esto no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, entonces esto nos narra y nos marca que no es dependiente de la voluntad humana, sino de Dios. Totalmente, plenamente. Podemos ir permítame tantito, Romanos 11:6, si me acompañan, Romanos 11:6, si vamos a Romanos 11:6, si lo tienen, o permítame tantito, sí, ya lo vimos, perdón, sí, Efesios 2:9, sí, perdón. Efesios 2:9 cita, no por obras para que nadie se gloríe, algo que también estábamos viendo, no por obras para que nadie se gloríe. Y bueno, vemos que entonces la elección depende de la voluntad de Dios. Y ahora sí, si me acompañan, por favor, me acompañan a Juan 1:12 al 13, sí, por favor. Juan 1 del 12 al 13, dice así, Juan 1 del 12 al 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces notemos esta parte, la cual nos marca que no somos engendrados de sangre, como la otra vez la platicábamos la vez pasada. No es por herencia, no es de voluntad de carne, no es de nuestra propia voluntad que nos hacemos salvos o que nos hemos sido llamados por nosotros mismos, ni de voluntad de varón. No hay alguien que pueda decirte, aquí está una fórmula. No es de parte de nadie más, sino de parte de Dios. Y dice, sino de Dios. De esta forma es que vemos que el llamado, que la elección es incondicional y es de parte de Dios, dependiendo solo de su voluntad. En Santiago también 1:18, si los van anotando, y si no les da tiempo de buscarlo, lo pueden buscar, anotarlo y buscarlo más adelante. En el estudio que tienen entre semana para poder seguir, dice Él, en Santiago 1:18, dice Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de Dios o por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nótese esta parte, de su voluntad, y nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Eso quiere decir por medio de las escrituras, para que seamos primicias de sus criaturas. Nótese esta parte, es dependiendo de su voluntad. Y hemos visto a lo largo de los versículos, a lo largo de la Biblia, cómo es que narra la elección, la escogencia de Dios, no por obras, pero sí por su voluntad, en amor, para que seamos primicias de sus criaturas. Asimismo lo vemos en Romanos 9:16, si me acompañan en Romanos 9:16, dice, esta parte también es muy reveladora de quién y cómo es que hemos sido escogidos. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de ti, no depende de mí, sino de Dios, el cual tiene misericordia. Recordemos esta parte, hermanos. Todos estábamos en la misma condición. No es que haya nada en nosotros para que Dios nos pudiese elegir.
No hay nada en que podamos gloriarnos. Todos íbamos en camino hacia el mal. Y Dios en amor ha decidido, conforme a su voluntad y su consejo, salvarnos por su infinita misericordia. Y bueno, hemos visto esta parte. Y vemos que Él nos eligió para salvación. Nótese esta parte, ¿para qué hemos sido elegidos? Bueno, Dios nos eligió para ser salvos. Nos quitó del camino en el cual estábamos, que era el camino hacia la condenación. Asimismo, para ser conformados a la imagen de Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. De esa manera es como Dios nos elige. Nos ha salvado y con un propósito para que estemos sin mancha delante de Él. Permanezcamos santos conforme a su propósito. Hasta ahorita, hermanos, hemos visto entonces que la elección es un acto soberano de Dios. Depende enteramente de la voluntad de Dios, no en base a buenas obras, sino por gracia somos aceptos en Cristo. Y nótese esta parte. También quiero aclarar esto y que quede bien claro en nosotros esta parte. Y voy a citar ahora sí a John Bunyan, el cual se me hace muy específico lo que él dice, y que he visto o veo que realmente no contradice las escrituras, sino al contrario, edifica. Nótese lo que dice, que la elección no anula ni minimiza el uso de los medios, los cuales son señalados por Dios para atraernos o traernos a Cristo, a la gracia y a la gloria, sino más bien que impone una necesidad sobre el uso y el efecto de dichos medios. Los escogidos son destinados para ser llevados al cielo por el uso de los medios, es a saber, por la fe de Jesucristo, la cual es el propósito de su llamamiento eficaz. De esta manera vemos que la elección de Dios no anula ninguno de los medios, al contrario. Por ellos mismos, como lo hemos visto por la Escritura, es que nosotros hemos ido y reconocemos la voz de Dios, de quienes de los que Dios ha llamado, ha elegido. ¿Y de qué manera nosotros podemos abrir nuestro entendimiento? Es por medio de la fe en la Escritura. Y como lo vemos y entendemos bien, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos renueva, la que hace nosotros que podamos renacer a su verdad y asimismo obtener esa fe que nos salva. Pero todo es por medio de la elección que da a sus escogidos. Entonces notemos que la fe y las buenas obras no son la base de la elección, sino al contrario. La elección es la base para que tengamos fe, creamos y andemos en las obras que Él preparó de antemano. Lo podemos ver en Efesios, si me acompañan. Efesios, esto lo debemos de tener en cuenta, Efesios, porque diríamos, bueno, entonces Dios nos eligió, bueno, ahora ¿qué hacemos? Bueno, el propósito de Dios conforme a las Escrituras, de los que Dios ha llamado, de los que Dios ha escogido, es este. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Notes esta parte, primero somos hechura suya y después para buenas obras. No es al contrario, no hacemos buenas obras para que Dios nos vea, sino al contrario, somos hechura suya para que entonces el resultado de tal sea que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Es necesario que entonces como cristianos nuestra vida denote que andamos, que reconocemos el señorío de Dios y podamos andar en lo cual Él ya nos ha enseñado día con día, su escritura. Tiene un propósito la elección y es que seamos santos. Dice, sed santos porque yo soy santo. Que andemos conforme a su palabra, que nos guiemos conforme a la escritura, que veamos pacientemente y sigamos adelante. En Romanos 8:29 dice así, y creo que varios se lo conocen y hasta de memoria. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notes esta parte, que Él nos ha escogido, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias a Dios porque Él nos ha escogido antes, mucho antes, y también nos ha predestinado para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros tenemos que seguir los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que andar conforme Él anduvo. Él nos enseñó. Y todo lo que Él hizo y que dejó para que nosotros conociésemos y creciésemos en fe, está escrito en la Biblia. La palabra de Dios es la que es el alimento que nos hace crecer, madurar y seguir firmemente. De esta manera nosotros podemos conformarnos plenamente a nuestro Señor. Y vamos a ver Efesios por última ocasión. Vamos a ver esta parte de Efesios. Y bueno, con esto que hemos dicho y hemos narrado, en todo lo que son las preguntas que vienen en su manual están prácticamente contestadas. Es necesario que las vayamos solamente rellenando. Notemos que la parte de la pregunta de su manual viene también versículos complementarios para que podamos estudiarla y podamos seguir pues haciendo las anotaciones. Como por ejemplo, la primera pregunta es ¿quién nos escogió? ¿Quién escogió a los que serán salvos? Bueno, esto ya lo vimos, nuestro Dios. ¿Cuándo escogió Dios a su pueblo? También desde antes de la fundación del tiempo, mucho antes de que naciésemos, también lo hemos visto, como lo fue con Esaú, ¿verdad? Con Jacob y Esaú. ¿Halló Dios algo bueno en el hombre para que determinara su elección? No, de ninguna manera. No hay ni bueno ni malo, solamente es conforme a su propósito para que sea por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Y de esa misma manera, notemos que hemos completado lo que son las preguntas del manual. También, ¿qué va primero? Entonces, la fe o pues la elección. Pues sabemos que la elección y mediante ella es que podemos tener fe también y podemos andar en buenas obras. También, ¿qué va primero? Bueno, pues también las obras o la elección. Es primero la elección y Dios nos ha elegido y nos ha capacitado mediante su palabra para que nosotros andemos en ellas. Ahora, siendo salvos, nosotros andamos y tenemos que proseguir en ellas. Tiene que haber un cambio radical. Nosotros hemos sido cambiados de muerte a vida. Ahora notes esta parte, si ya no somos iguales, nuestra actitud tampoco tiene que ser la misma. Nuestro cambio tiene que ser notorio. Nuestra vida tiene que ser diferente, ya que Dios es el que ha transformado nuestra vida. Nos ha pasado de muerte a vida, como dicen las Escrituras. Por lo tanto, nuestra vida tiene que seguir en ese camino. Y no una vida que Dios ha salvado y que parezca que va en el otro rumbo. Porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Ninguna, no hay ninguna comunión. Simplemente son dos polos opuestos. Entonces nuestra vida tiene que ir en el polo indicado, hacia Cristo, hacia nuestro Señor. Totalmente hemos sido transformados, dice la Escritura, que nos ha hecho una nueva criatura. Si nuevos somos, tenemos que hacer las cosas diferentes. Tiene que haber un cambio en nosotros, radical.
un cambio que denote que nuestra vida va conforme hacia Cristo. Y veamos Efesios 1:3, dice así, déjenme leerles esta parte de la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí empieza el texto y con bastante luz, conforme a lo que estamos estudiando de la misma palabra de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿En dónde nos bendijo? En los lugares celestiales. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. De ninguna manera, no existíamos, estábamos en todo esto fue conformado en los lugares celestiales, donde tú y yo no estamos. Eso quiere decir que no fuimos parte de la elección. Fue algo que Dios conformó en sí mismo. El 4 dice, según nos escogió, ¿quién? Pues Dios. ¿Cuándo? Entonces seguiría la siguiente pregunta. En Él, antes de la fundación del mundo. Nótese, en un lugar en el cual no podemos estar, y mucho menos en el tiempo, porque fue antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. El propósito es de que andemos ahora, gracias por su voluntad, que nos ha permitido ahora estar ahora en vida, para que podamos andar ahora conforme a su voluntad, sin mancha, santos delante de Él. En amor, el 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesús, según el puro afecto de su voluntad. Nótese, vuelve a repetir, bueno, es de Él, es por Él la salvación, es antes de que ocurriese algo en nosotros. Y nótese esta parte, según el puro afecto de su voluntad. Él nos hizo adoptados, hijos suyos por medio de Jesús. Y todo esto según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, notemos esta parte, que es necesario que nuestras vidas estén diligentes, que conocemos ahora que Dios nos ha amado de tal forma que todo lo ha hecho sabiamente y desde antes de la fundación del mundo. Créanme, hermanos, que si examinamos nuestra vida día con día, no hay nada de qué gloriarnos conforme a nuestras elecciones que nosotros hacemos día con día. Y aún así Él tiene el favor con nosotros de perdonarnos. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de andar conforme a su voluntad. Y que sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Para los hijos de Dios, todas las cosas no son para bien. Nótese el amor que Dios nos ha dado. Y no es posible que lo desperdiciemos. Al contrario, esto no denota para nada una flojera de decir, bueno, Dios nos escogió. No, al contrario, porque Dios nos escogió. Y nuestro caminar era de continuo en mal. Era lo mismo, no había nada en nosotros y aún así nos decidió rescatar. Nos llamó, nos eligió. Por esa parte nuestra vida tiene que estar comprometida. Por esa parte nuestra vida tiene que estar en santidad. Por esa parte nosotros debemos de reconocer la grandeza y la majestad de un Dios todopoderoso, el cual le ha placido darnos vida donde no la había. Cuando estábamos muertos, porque dice, aún cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, ahí, cuando estábamos muertos todavía, Él nos dio vida juntamente con Cristo. No fue cuando ya estábamos medio recapacitando, no, fue cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Dios nos da vida juntamente con Cristo. Nótese esta parte, hermanos. Tengamos la diligencia de entender la grandeza y la majestad que aún sin nada que ver en nosotros, Dios nos amó, nos rescató, nos regeneró, nos dio una nueva vida para que podamos ahora seguirle y permanecer fielmente a lo que dice su palabra. No nos dio vida para que andemos otra vez en las viejas rutinas, sino que andemos ahora conforme al Espíritu. Porque el Espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Entonces nosotros debemos de andar conforme al Espíritu, orar, mantenernos firmes en su palabra. Hermanos, por último,
me gustaría ir a segunda de Pedro, y con esto vamos concluyendo. Espero que haya quedado claro la enseñanza del día de hoy. La elección, la cual pues es evidente a través de la Escritura, a través de todo esto lo que nos enseña. Y bueno, en su manual vemos partes complementarias, textos que podemos leer. Dice, la elección quiere decir lo mismo que predestinación. Les voy a leer esto antes de entrar a segunda de Pedro. La elección es la obra de Dios. Él escoge de entre los pecadores a los cuales ellos quiere salvar. A los demás pecadores Dios los deja en su pecado para recibir el castigo que merecen por su pecado. Todo esto lo hace Dios libremente por su propia voluntad y no por algo en el hombre. Nota importante abajo, dice, Dios no hace acepción. La acepción es escoger teniendo en cuenta las características de las personas. La elección de Dios es sin tener en cuenta estas, pues todos estábamos en la misma condición cuando Dios hizo todo esto. Bueno, segunda de Pedro 1:10 dice así. Es que estoy en primera de Pedro, perdón, ya decía yo. Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección. Nótese esta parte. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y la elección, que ya hemos aprendido de la elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Tenemos que estar firmes en lo cual Dios nos ha llamado, a esa vocación que tenemos, y por lo tanto a la elección de Dios tenemos que procurarnos firmes, sin fluctuar. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros tenemos que permanecer firmes para hacer firme esa vocación y la elección que hemos tenido, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Hermanos, mantengámonos firmes y sin fluctuar. Dice la Escritura, Dios es el que provee, es el proveedor de todas las cosas para que podamos andar en ese camino. Y créanme que su provisión se encuentra en la Escritura, en la Biblia, en la palabra de Dios, para que podamos crecer y continuar. Y bueno, pues ya nos queda solamente 3 minutos, solo para recordarles, dentro de 8 días veremos lo que hoy vimos, la elección. Dentro de 8 días veremos el llamado y cómo es que hemos sido llamados. Ya tocamos un poco este punto, que es a través de su palabra, pero veremos el llamado que Dios ha hecho y los tipos de llamado que tenemos. Y pues solamente me queda recordarles que dentro de prácticamente unos 18 minutos estemos listos para que podamos continuar con lo que es la reunión general que tenemos también vía Facebook, y podamos estar atentos, tener nuestra Biblia en mano, podamos alabar y adorar a nuestro Dios, pues aunque todos estamos en nuestras casas, pero unánimes adorando a nuestro Dios el día del Señor. Gracia y paz, hermanos, un saludo, y esperemos que cuando nos veamos, si hay dudas o preguntas, pues podamos responderlas personalmente. Hermanos, gracia y paz, les saludamos.